Bueno, pues vamos por fin a intentar comprender el método generalizado para poder calcular la mediana. A ver, hacerlo no es difícil, pero comprenderlo quizás sí. Entonces, venimos de... Hace dos vídeos hemos explicado lo que es la mediana como concepto y cómo se calcularía si tuviera muy poquitos datos, que era escribirlos de forma ordenada y bueno, la que está en la posición central. Pero luego hemos indicado que si tengo un número muy elevado de datos, intentar escribirlos todos y buscar la posición central era una locura. Entonces hemos explicado lo que era la frecuencia acumulada. Y ya con esos dos conceptos por fin vamos a explicar entonces este método generalizado y práctico para calcular la mediana. ¿Vale? Entonces parto con esta tabla que tengo de ejemplo. Es una serie de datos, la tabla que hemos visto en todos estos vídeos, que eran 35 datos, ¿vale? Y como hemos visto cuando explicamos por primera vez la mediana, yo podría escribir esos 35 datos, porque hombre, tampoco son tantos, son 35, pero bueno, los escribo y trato de encontrar cuál es el número que está en la posición de en medio. Entonces, lo bueno era tener un número de datos impar, como en este caso que es 35. ¿Por qué? Porque si tengo un número de datos impar, tengo un número en el medio y luego a la izquierda y a la derecha, pues dejaba el mismo número de datos. En este caso, por ejemplo, como tenía 35 datos, si quito uno, que es el que estará en el centro, a su izquierda quedan 17 y a la derecha 17, porque 17 y 17 son 34 más el del centro 35. Es decir, que tenía aquí 17 datos a la izquierda, 17 datos a la derecha, ¿veis? 17, 17, 34 y se quedaba un único número que entonces era la mediana que está exactamente en la posición central. Por eso lo bueno era que hubiera un número impar de datos. Si hay un número par de datos tampoco es ninguna locura, luego lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Entonces, repito, como yo tengo 35 datos, pues tengo 17 y luego este número, este 2 que he señalado con el círculo verde, está en el centro, ocupa la posición decimoctava, ¿vale? Si tengo 35 datos, quito 1, que será el de la posición central, y tengo 17, el de la posición central, que será la posición decimoctava, y 17, ¿vale? O sea, se trata de saber de antemano en qué lugar está el número central, ¿vale? Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar a partir de ahora. Entonces, ¿cómo hacemos esto evitando escribir todos los números? Evitando escribir estos 35 números o los 2000 números o lo que toque. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la frecuencia acumulada. Veis que he inaugurado una nueva columna, la n mayúscula sub i, que era la frecuencia acumulada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Como el número que será la mediana está en la posición decimoctava, pues voy a ir viendo qué número estará en la posición decimoctava, pero sin necesidad de escribir los números. Yo los tengo escritos abajo, pero vamos a intentar comprender qué es lo que ocurriría si no los escribo. Entonces, fijaos, ahora es donde hay que prestar atención, que esta es la clave del cálculo de la mediana con la frecuencia acumulada. Mirad, arriba en la tabla, ceros. ¿Cuántos ceros hay? 6 ceros, ¿verdad? Entonces, si yo escribo la frecuencia acumulada, en la primera celda es muy sencillo porque hay 6, ¿vale? Y he señalado en rojo abajo los ceros. Si yo tuviera que escribirlos, escribiría 6 ceros, que son esos que están abajo en rojo, ¿vale? Con esos 6 ceros, ¿he llegado a la posición central, que era la decimoctava? No, solo lleva 6 ceros, no has llegado ni lejos, ni de lejos a la posición central, ¿vale? Pues ahora voy a escribir los unos. Entonces, si yo escribiera los unos, ¿cuántos números tengo ya escritos? Voy acumulando. Pues mira, entre ceros y unos llevo 16. ¿Veis cómo he calculado la frecuencia acumulada? 6 ceros más 10 unos eran 16 números, que abajo he señalado en rojo. Habiendo escrito esos 16 números, ¿he llegado a la posición decimoctava, que era la central? No, porque solo he llegado hasta la 16. Entonces los unos tampoco estarán en la posición central, se han quedado por poquito, pero no han llegado al centro, ¿lo veis? Vale, y ahora sigo con la frecuencia acumulada y voy a acumular el número de doses. Calculo el número de ceros, unos y doses que supuestamente escribiría. Entonces, ahora al calcular la frecuencia acumulada, resulta que ya llevo escritos 28 números. Y aquí está la clave. ¿He sobrepasado ya la posición decimoctava? Sí, porque la posición central era la decimoctava. Y ya al escribir los doses llevo 28 números. Luego he superado la posición decimoctava. Fijaos, al escribir ceros y unos solo llevaba 16 números escritos. No había llegado a la posición decimoctava, que era la central. Pero al incorporar los doses ya llevo 28 números. Luego he sobrepasado la posición 18, luego alguno de esos doses está en la posición central. Por lo tanto, ahora yo puedo concluir que la mediana es el 2. Es decir, la mediana es el valor que quedaría en la posición central si ordenáramos todos los valores de menor a mayor. Esto ya lo sabíamos, pero fijaos que está escrito en condicional. La mediana es el valor
que quedaría en la posición central si ordenáramos todos los datos, porque desde luego cuando hago una encuesta a 1000 personas no pienso escribir 1000 números. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si tengo un número de datos elevado, calculo en primer lugar cuál es la posición central, ¿vale? En vez de escribir todos los... Si yo tengo 1000 números, ya sé que la posición central es el 500, ¿sí o no? ¿Vale? No hace falta que los vaya escribiendo, ya sé que está, bueno, en concreto entre el 500 y el 501, ¿vale? Porque es par, ya lo veremos ahora. Entonces, primero calculo cuál es la posición central y luego voy calculando la frecuencia acumulada y en cuanto sobrepase la posición central, ese último valor es la mediana, ¿vale? No hace falta que escriba los números, pero voy calculando la frecuencia acumulada, como diciendo, si escribiera los números ya llevaría 16, si escribiera también estos llevaría no sé cuántos. En cuanto sobrepase la posición central, ese último valor es la mediana, ¿vale? Ejemplo, ahora sí, con muchos números. Mirad, tengo una tabla de frecuencias con 960 valores. Por supuesto no voy a escribir 960 valores, pero no me va a costar mucho calcular cuál es el que estaría en la posición central. En este caso, como es un número par de datos, hay dos valores en la posición central. No hay un único valor, sino hay dos valores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mirad, lo primero, voy a separar esto en dos. 960 entre 2 es 480, ¿vale? Luego, yo podría separar los valores en... Hay unos 480 primeros y unos 480 finales, pero claro, 480 me lo divide en dos, no me queda ningún número en el centro. Entonces lo que hago es tomo 479 valores, luego 479 valores finales y en el centro quedarán dos valores centrales, que yo aquí he llamado pues M1 y M2, como diciendo son dos números que serían las medianas, están en la posición central. ¿Veis lo que he hecho? Si yo tengo 960 valores y hago esto que explicamos en la mediana de que voy tachando el primero y el último, el segundo y el penúltimo, voy tachando, tacharía 479 al principio, 479 del final y en el centro me quedarían dos valores, ¿vale? Como tengo un número de valores par, pues en el fondo tengo que quitar 2 y luego divido entre 2, ¿vale? Entonces, ¿qué concluyo de todo esto? Que si tengo 479 valores y luego dos números que están en la posición central, pues las posiciones centrales son la 480 y la 481. Estas son las posiciones que tengo que buscar. Por supuesto que no me voy a poner a escribir números hasta que llegue al 480 y al 481. Lo que voy a hacer es calcular la frecuencia acumulada. Entonces abro esta nueva columna y voy a calcular la frecuencia acumulada. ¿Qué significa esto? Pues mirad, muy sencillo. Si escribiera todos los ceros que hay, escribiría 118 ceros. No los escribo, pero lo pienso, ¿vale? ¿He llegado ya a la posición central, que eran 480 y 481? No, me quedan 118, vale. Pues ahora, si después de escribir esos 118 ceros, escribiera los 311 unos que van a continuación, llevaría ya escritos 429 números, porque estoy calculando la frecuencia acumulada. Entre ceros y unos ya he escrito 429 números. ¿He llegado a las posiciones centrales que son 480 y 481? No, todavía no he llegado. Luego ni los ceros ni los unos son los números que están en las posiciones centrales. Y ahora sí, si luego escribiera los 324 doses que van a continuación, si los escribiera, llevaría ya 753 números escritos. ¿Me he pasado de las posiciones 480 y 481 que son las centrales? Sí, ahora sí. Con los ceros y con los unos no había llegado, pero al escribir los doses las he sobrepasado. Luego alguno de esos doses, de los muchísimos doses que tengo que escribir, alguno de esos estarían en las posiciones 480 y 481. De modo que puedo concluir que la mediana es 2. Porque en las posiciones 480 y 481 hay un 2 en cada una de esas posiciones, ¿vale? Y no he tenido que escribir los números, simplemente lo voy razonando como que simulo. Si escribiera todos los ceros, solo escribiría 118. Si después escribiera los 311 unos, llevaría ya 429 números, pero aún no he llegado a las posiciones del centro. Pero luego, si escribo los 324 doses que van a continuación, ya me paso de sobra. Luego, alguno de esos muchos doses están en las posiciones centrales. Y esta es la manera de calcular la mediana que, insisto, es muy fácil de calcular, pero es difícil de comprender. Miraros este vídeo hasta que lo tengáis muy bien comprendido. Y si no lo comprendéis, no pasa nada. Seguís este mecanismo y ya sabéis, calculáis la frecuencia acumulada. En cuanto sobrepaséis la posición central, ese último número, ¿vale?, que se ha sobrepasado la posición central, sería la mediana.